La oportunidad de su vida estaba ahí, justo frente a él, y Vasili no iba a dejarla escapar. Aparcó el modesto coche, un Mazda todavía atado en cuotas que apenas podía pagar, a solo unos metros de las puertas oxidadas que parecían emerger de un película de terror. Se recostó en el banco, cerró los ojos y respiró hondo. Era sencillo. Entra, consigue la firma de Fateheba y vete con la fortuna en las manos. Esta vez todo cambia, repitió mentalmente como un mantra. Esta vez cambio el juego. El jefe había sido claro, la anciana no estaba fácil, pero estaba atrapada. ¿Quién, en su sano juicio conciencia, rechazarías una oferta como esa? Una mansión valorada entre 200 y 300 millones con una comisión del 15% que haría que cualquier corredor babear. ¿Y las condiciones? Curiosamente específico, el trato solo pudo cerrarse en 30 de abril y los documentos debían ser firmados por un hombre entre 25 y 30 años. Tú eres el único que encaja, le dijeron. No fue para nada. Vasili había luchado por cada migaja, había abandonado el campo, llevaba cajas como sirviente, trabajó duro en las obras de construcción, fue de puerta en puerta como vendedor hasta llegar a donde él era. Ahora, con esta transacción, finalmente compraría su propio departamento. Se libraría de sus suegros y de sus insinuaciones venenosas, pagaría todas las deudas y aún así le sobraría suficiente para abrir su propia agencia inmobiliaria. Fue el cambio que merecía. Fue suficiente, no. Arruina todo con Fateheba. Ya ha despedido a todos, había advertido el jefe. Agentes experimentados han intentado. Y fracasaron. Pero tú tienes habilidad con la gente. Si puedes cerrarlo, se necesitan 3 salas de comisiones. Vasili sonrió. No era de extrañar que hubiera venido aquí. No era. Vivir de alquiler y escuchando sermones de que había dejado todo en la finca. No fue por terminar como un perdedor más que había soportado el sol, la lluvia y la humillación. Voy. Lograr. Lo que sea necesario. Golpeando el volante saltó del auto y se enfrentó a las puertas. El lugar no encajaba con la imagen de un asilo para millonarios. Céspedes bien cuidados, sí, pero él. Descansar, una pared de ladrillos coronada de vidrios rotos, alambre de púas tendido como una amenaza. ¿Qué diablos hace aquí una mujer como ella?, pensó. Podría estar en algún resort paradisíaco en el extranjero, pero no, vendió la mansión, lo que significó que por mucho dinero que tuviera, algo la estaba frenando. ¿Deudas? ¿Problemas familiares? No importó. Lo que importaba era la firma. La entrada era una pequeña cabaña, con 2 puertas y un guardia que parecía más bien un personaje de pesadilla. Un gigante de pelo largo, barba espesa, todo vestido de negro con un rosario en la mano y la mirada vacía. Vasili intentó llamar a su atención, pero era como si hablara con una estatua. Lo siento, tengo cita a las 8 con un invitado, tartamudeó, sin saber cómo referirse a la viejo. El guardia ni siquiera pestañeó. Oye, ¿estás sordo o qué? Vasili, furioso, agarró al hombre del brazo. Fue entonces. Vio, los ojos del guardia eran 2 esferas lechosas y sin vida, como las de un muerto. Maldita sea, retrocedió asustado. El guardia empezó a gruñir, señalando un reloj mecánico y un cartel, visita solo de 9 a 6. Pero esto es absurdo. Ya está todo acordado. Solo necesito la firma, insistió Vasili, intentando apartar el brazo del guardia. Error fatal. El hombre se puso de pie de un salto, emitiendo un rugido gutural, y lo arrojó fuera de la cabaña como si estuviera muerto. Una muñeca de trapo. Vasili cayó de espaldas, aturdido. Y entonces vio, cuando el guardia abrió la boca y salió algo, no una lengua, sino una masa informe, un trozo de carne podrida y retorcida que parecía un feto abortado. Eso fue demasiado. Temblando, Vasili se alejó, cogió el móvil y llamó a su jefe.
Igor Stepanovich, tenemos un problema. El guardia aquí está. Ni siquiera sé cómo explicarlo. Y. Ciego, sordo y algo muy mal le pasa. No me dejes pasar. Tal como están las cosas, o vienes o yo perdemos el negocio. Otros ya han fracasado. Sí. Si quieres, intenta saltar el muro, fue la fría respuesta. Vasili miró la pared, 2,5 metros de altura, alambre de púas, cristales rotos. 20 millones por una firma, murmuró. En el fondo sabía que podía hacerlo. Cuando era adolescente escalaba cualquier cosa por diversión. Hoy tengo 25 años, pero la adrenalina es la misma. Respiró hondo, abrió el baúl y sacó un par de alicates de corte. Si así es. ¿Qué podría ser? Miró la cabaña por última vez. El guardia volvió a quedarse inmóvil. Como si nada hubiera pasado. Vasili sonrió. Nada como un buen desafío para empezar el día. Y con la herramienta en la mano, se dirigió hacia el punto más débil de la valla. Después de todo, ¿quién dijo que la fortuna es fácil? La bolsa de lona que Vasili llevaba al hombro se deslizó al suelo con un ruido sordo. Ruido sordo. En su interior se asienta algo granuloso, tal vez granos o cristales sospechosos. Se calmó con un ruido que sonó como el susurro de miles de diminutas patas. Comida para hormigas, pensó, sacudiendo la cabeza mientras ataba un extremo del cordones de sus zapatillas, el mismo que se había arrancado minutos antes, en una silla de metal oxidado. La improvisación es el alma del negocio. Se subió al asiento temblorosamente, sintiendo la estructura crujir bajo su peso. Los alicates cortan él. Lo rodea como mantequilla, 2 grietas secas que resuenan en el silencio opresivo del crepúsculo. Los cristales rotos cayeron en cascada, tintineando sobre el asfalto como un presagio común. Con un salto ágil, se impulsó por encima de la valla, usando el cordón de su zapato como apoyo, y aterrizó del otro lado con la gracia de un gato callejero. Punto para la ingeniería rusa. Murmuró ajustándose la camisa arrugada mientras miraba a su alrededor. Lo que se extendía ante él era un patio de asfalto tan vasto que parecía más bien un campo de batalla abandonado. Ni bancos, ni mesas de ajedrez, ni sombra de personas mayores tomando el sol. O celebran reuniones secretas aquí, o este lugar es una farsa desde el principio, concluyó entrecerrando los ojos al ver el edificio principal. Un edificio desconchado que desprendía el olor agrio del abandono. Las ventanas, ciegos y oscuros, lo miraban como cuencas vacías. Bienvenidos al paraíso de vejez, Vasili. O lo que queda de ello. Volvió a ponerse los cordones de las zapatillas y miró el reloj. Faltaban 2 minutos para qué. El tiempo acordado. Aceleró el paso, alisándose el cabello con los dedos y tratando de parezca menos un ladrón y más un profesional. El sol ya se estaba hundiendo en el horizonte, hundiendo al mundo en una espesa oscuridad. Ni farolas en la avenida, ni luces en los pasillos del edificio. O ahorrar en la factura de luz, o este lugar es una trampa, pensó con el pulso acelerado. Las escaleras crujieron bajo sus escalones como huesos viejos. La puerta principal resistió, gimiendo sobre las bisagras, antes de ceder con un suspiro de aire viciado. El lobby qué. Lo que se reveló fue una cápsula del tiempo, el polvo bailaba en rayos de luz que no existían. Papeles amarillentos cubrían el suelo como hojas muertas y el olor. Dios, ese olor, era una mezcla de moho, desinfectante barato y algo más, algo podrido que atrapado en la garganta. Te maldijo con los puños cerrados. ¿Necesitas ayuda? La voz femenina, dulce e inesperada, llegó desde las sombras del sótano. Vasili nos convirtió. Tacones. Una mujer joven de aliento cálido y sonrisa fácil subía las escaleras con su abrigo. Un blanco inmaculado que contrasta con la oscuridad circundante. Tus ojos también. Luces brillantes se fijaron en él con una intensidad que hizo que a Vasili se le revolviera el estómago. Entregar.
Yo estoy buscando a Faina Georgievna Fateeva, tartamudeó, tratando de ignorar el hecho. Que el edificio parecía el decorado de una película de terror de los años 70. Contacte con nuestra agencia inmobiliaria para vender una propiedad. La señora, ella mencionó que estaría esperándome. La sonrisa de la niña se amplió, revelando unos dientes demasiado blancos. Por supuesto que lo mencionaste, Vasily Alexeyevich. La forma en que la pronunció. Su nombre sonó como una caricia. Ven, te llevaré con ella. Después de todo, como dicen, lo hizo. Una pausa teatral, el fin justifica los medios, ¿no es así? Y hoy tus documentos. Será firmado. Se giró su bata de laboratorio ondeando como alas y descendió al sótano. Vasily vaciló. Por un segundo ese lugar olía a muerte, pero la promesa de la comisión y el miedo a perder la venta lo impulsó a seguir adelante. A través de las espinas, hasta él. Estrellas, repitió como un mantra, siguiendo las escaleras arriba que conducían a las entrañas del edificio. El aire se hacía más denso con cada paso. Papeles rasgados, paredes desconchadas, un olor a formaldehído mezclado con algo dulce y podrido. Cuando la chica se iluminó las lámparas de emergencia con un clic seco, la pálida luz reveló un pasillo enorme y decenas de camillas alineadas. Cada uno albergaba un cuerpo cubierto de sábanas sucias. Pies esqueléticos emergieron de los extremos con las uñas negras y quebradizas como garras de cuervo. La piel visible era gris y se extendía sobre los huesos como un pergamino antiguo. Si Vasily tragó, el sudor le corría por la nuca. ¿Estamos seguros? ¿Qué hay aquí? Absolutamente. Su voz era alegre como si estuvieran en un picnic. Aquí está Faina Georgievna. Con un gesto teatral, retiró la sábana. Lo que yacía en la camilla no era una mujer. Era lo que quedaba de uno. Cuerpo desnudo, medio descompuesto, pechos colgando como bolsas vacías sobre un arcón. Hundido. Los labios azulados y cubiertos de espesa baba se movían en un gruñido húmedo. Corga viejo, murmuró la niña, como si presentara a una celebridad. Luego, sin previo aviso, abofeteó el cadáver. El sonido resonó como un disparo. Vasily retrocedió y tropezó. Eso no es posible. Eso no es real. Despierta, Faina. Se rió la niña, golpeándose nuevamente el cuerpo. Tienes visitas. Lo que la camilla tenía en los dedos tembló. Luego, con un gemido gutural, se levantó. Sus brazos huesudos se balanceaban como ramas en una tormenta. La piel de la cara se desprendió en tiras húmedas, dejando al descubierto músculos que se contraían sin ritmo. Cuando abrió los ojos blancos opacos como huevos demasiado cocidos, y los fijó en Vasily. Con un hambre que le heló la sangre. No, susurró con la espalda pegada a la pared. No seas tímido. La chica detrás de él deslizó sus manos alrededor de su cintura, sus dedos fríos como los de una mujer muerta. Ella solo quiere firmar sus papeles. ¿No es así, Faina? La criatura en la camilla emitió un sonido que podría haber sido un sí, o el crujido de un puerta oxidada. Documentos de... Tartamudeó Vasily, sus manos temblaban tanto que las hojas de papel. Ellos temblaron. Señal ese aquí. Extendió el bolígrafo hacia esos dedos podridos, intentando no mirarlos. Los gusanos se retorcían en la herida abierta de la frente de la anciana. Cuando las cosas se pusieron bolígrafo, sus dedos dejaron marcas húmedas en el papel. ¡Qué hombre tan guapo!, le susurró la chica al oído, hundiendo sus dientes en tu hombro. El dolor fue un relámpago. Vasily gritó luchando, pero sus piernas no respondieron. Las manos de la niña exploraron su cuerpo con violenta intimidad, mientras la anciana garabateó el contrato con una risa que sonó como si se rompieran huesos. «Listo», escupió la criatura, arrojando el bolígrafo al suelo. Fue el clic lo que lo liberó. Vasily se liberó con un rugido, arrojando a la niña contra la pared con una fuerza repentina. Lo que la dejó tirada en el suelo, sonriendo con sangre en los labios. Él corrió.
Tropezar con camillas, resbalar con fluidos que no quería identificar. Las escaleras parecían alargarse con cada paso, el aire pesado como plomo. Cuando finalmente irrumpió en el vestíbulo, ya no había ninguna anciana bebiendo té. Estaban ellos. Desnudos o vestidos con harapos transparentes, sus cabellos largos y enredados. Como telarañas. Algunos se rieron, otros rechinaron los dientes. Todos lo estaban mirando. Con ojos hambrientos. Vasili se arrojó contra la puerta y sus manos resbalaron sobre el metal oxidado. Cuando finalmente la abrió, el aire de la noche fue un puñetazo en el pecho. Pero el patio no estaba vacío. Un fuego ardía en el centro alimentado por madera y otras cosas que él no sabía. Quería reconocer. A su alrededor cuerpos jóvenes, viejos, deformes bailaban en un ritmo frenético, manos ensangrentadas batiendo en el aire como alas de murciélago. El olor a carne quemada se mezcló con algo peor. Vasili II siseó una voz detrás de él. Se dio la vuelta. Faina Georgievna arrastró su cuerpo en descomposición por la avenida, con la piel desprendiéndose en tiras, un líquido amarillento rezumando de su interior como si era una bolsa con agujeros. En sus brazos llevaba los documentos. Olvidaste tus papeles, querida, su voz era un gruñido húmedo. Y firmé según lo acordado. Ahora los dientes podridos brillaron a la luz del fuego. Nos pertenece. La risa circundante explotó en un coro de gritos. No por alegría. Del hambre. Vasili corrió. Ya no importaba el cerco, los documentos o el encargo. Era importante sobrevivir. Los dedos de Vasili se clavaron en la húmeda pared de ladrillos y sus pies resbalaron en el barro que se mezclaba con la sangre que manaba de sus manos desgarradas. Común. En un impulso desesperado, se arrojó contra lo alto de la pared, ignorando las astillas de vidrio que desgarraba su carne y el alambre de púas que se enredaba alrededor de su brazo como garras de hierro. Casi llegamos. Solo un esfuerzo más. Las piernas temblaron, los músculos ardían, pero la libertad estaba a solo un pie de distancia, solo tenías que tirar de tú. Se arrodilla, rueda hacia el otro lado y desaparece en la oscuridad más allá de la valla. Pero entonces algo lo detuvo. No fue el cable. No fue agotamiento. Era ella, esa cosa que una vez se había disfrazado de la mujer, ahora con sus dedos fríos y pegajosos alrededor de su tobillo. Arrastrándolo de regreso al infierno del que había intentado escapar. Dolor de hombro. Explotó en agujas blancas a medida que la carne se desgarraba más, las púas hundiéndose como colmillos en tu piel. Vasili luchaba, pataleaba, arañaba el aire con sus uñas, pero cada movimiento solo lo enredaba más, convirtiéndolo en un maldito títere en la red de algo que no era humano. La sangre brotó. Caliente y rápido, recorriendo su cuello, tiñendo su camisa de un rojo brillante. Casi luminosa bajo la luna llena que se asomaba entre las nubes. No te vayas tan pronto, querida, la voz de la cosa era un suspiro húmedo, una caricia. Podrido. Eres tan sabrosa. Sus dedos recorrieron tu pierna, dejando un rastro de moco negro. Vasili. Aulló no de dolor, sino de un terror que quemaba más que cualquier herida. Su dedos temblorosos palparon el suelo en busca de algo, un fragmento de vidrio. Una roca, cualquier cosa, no para liberarte, sino para ponerle fin. Ah. Se cortó el cuello antes de que comenzaran el banquete. Pero las manos. Resbalando en su propia sangre, con los dedos entumecidos por la pérdida de calor, proximidad a la muerte. Y luego vino el sonido. Primero un zumbido distorsionado, como si el aire vibrara con algo mal. Posteriormente el tintineo de campanas, no de iglesia, no de rebaños, sino de cuernos. Cuernos retorcidos. Agrietado, sonaba como huesos golpeándose entre sí. Algo te mordió. Al talón. Unos dientes afilados como agujas perforaron la carne y Vasili sintió el calor de la propia sangre corriendo por su pierna, mezclándose con el barro. Se arqueó en un último espasmo, y el alambre de púa se hundió más profundamente en su garganta.
Un chorro caliente y salado inundó su boca. Lo último que vio fue el círculo de sombras alrededor del cuerpo de la cosa, las siluetas. Cuerpos alargados bailando en un vals macabro mientras el cielo se desgarraba. Con relámpagos pero con risas. La lluvia golpeaba los cascos de los expertos como dedos impacientes. El joven. La investigadora Sania Truchkin observó el cuerpo tendido en el barro, con los ojos fijos en él. Profundas marcas que las púas habían dejado en el cuello del hombre. No fue un corte limpio. Era como si algo o alguien hubiera tirado de la carne hasta desgarrarla. El final, no lo entiendo, murmuró volviéndose hacia el veterano Yefim Andreyev que escupió al suelo con practicado desdén. Sin testigos. Sin armas. Solo eso. Señaló la valla, donde los hilos de alambre todavía brillaban intensamente. Salpicaduras de sangre seca. Es como si se acurrucara solo y sangrara. Hasta que muera. ¿Pero quién hace tal cosa? Andreyev gruñó, rascándose la barba canosa con dedos que sabían. Bueno, el peso de las mentiras oficiales. OMS. Nadie. Y así se verá en el informe. Su mirada se deslizó hacia él. Cadáver, luego a la línea de sal esparcida a lo largo del perímetro del terreno. Abandonado. Accidente. Punto final. ¿Accidente? Sania casi se rió, pero la ira ahogó la risa en su garganta. El final, mira. Esto aquí. Pateó un trozo de madera podrida, dejando al descubierto símbolos grabados. En la tierra de abajo, casi borrada por la lluvia. El conserje es ciego, sordo y mudo. El lugar pertenece a un asilo que no funciona desde hace décadas, pero tiene una valla de prisión y sal a su alrededor como si fuera. ¿Protección? Añadió Andreyev entrecerrando los ojos como espadas. Así es. Y. ¿Adivina qué día fue ayer? Sania se quedó helada. No me digas eso. 30 de abril. El veterano volvió a escupir, esta vez como si quisiera expulsar el sabor amargo de las palabras. Noche de Valpurgis. Cuando se juntan. Él bajó la voz a pesar de que no había nadie alrededor aparte de los grillos y el viento. Aullando entre los escombros. He visto esto antes. Siempre lo mismo, un agente inmobiliario. Un contrato firmado, una anciana excéntrica que supuestamente tiene propiedades. Lujo para vender. Pero la firma nunca es suya. Y el desafortunado que viene a buscar él. ¿Papeles? Nunca más salgas de aquí. Sania sintió un escalofrío recorrer su espalda, a pesar del bochornoso calor de la tarde. ¿Hablas en serio? ¿Bruja? ¿Sabbat? Andreyev se volvió hacia él, su rostro era una máscara de cansancio y algo peor, miedo. Velado. Digo que el director de esta agencia inmobiliaria es sobrino del dueño de este asilo. Soy. Diciendo que los pagos provienen de compañías offshore sospechosas, que esto sucede cada vez. 3-4 años, siempre en fechas especiales. Estoy hablando del último chico que intenté investigar y terminé en un hospital psiquiátrico, babeando y gritando por los dientes en él. Oscuridad. Se inclinó, su aliento olía a vodka barato y cigarrillos. Él quiere excavar. Cava. Pero no vengas llorando cuando los escuches cantar a medianoche. Y por el amor de Dios, no te acerques a la valla después del atardecer. Un pesado silencio cayó entre ellos, roto solo por el crepitar de las llamas en él. El encendedor de Sania, cuando encendió un cigarrillo con manos que le temblaban un poco. Pequeño. Andreyev le dio la espalda y se alejó, dejando solo un consejo. Si eres tan estúpido como para volver aquí por la noche, quédate fuera del círculo de sal. Y reza para que el viento esté a tu favor. Porque cuando empiezan a bailar ni Dios escucha sus gritos. La puerta de la taberna se cerró con un ruido sordo detrás de Bogdan y al mismo tiempo. Al instante todas las cabezas se volvieron en su dirección. Ojos borrosos por el vino. Los rechonchos, esos cosacos de barba poblada y risa estridente, se pegaron sobre él como garras.
Una pausa pesada, cargada de expectación, flotaba en el aire húmedo. Antes de que Bogdan, con voz firme a pesar del frío que le mordía los huesos, se rompiera. El silencio. Buenas noches, señores. No negarían refugio a un viajero perdido que busca. ¿Simplemente calentar y esperar a que pase la tormenta? Uno de los hombres, claramente el mayor, por el bigote plateado que le colgaba hasta su pecho, pasó su mano por los sedosos mechones antes de responder, con un sonrisa que parecía un cuchillo desplegado. ¿Y por qué habríamos de negarlo, Lopeche? La voz era dulce, pero las palabras les arrojaron el peso de una piedra en un pozo profundo. Vamos, calienta. Seco. Esa ropa empapada no es obra de la demo. Oye, Zitomir. Gritó el anciano a uno de sus compañeros, cuyos dedos nudosos ya estaban. Se deslizaron sobre el asa de una botella. Encuentra un lugar para el niño. Bogdan no dudó. Se sentó a la derecha del anciano, como si ese fuera el trono de un rey bandido, y dejó caer su desgastado bolso de cuero a sus pies, donde el olor a tierra, la humedad y el humo del tabaco se mezclan. Un vaso de Orilka, rebosando hasta el borde, fue empujado hacia él con un gesto repentino. ¿Cómo te llamas, López? Preguntó el anciano, mientras los demás reían entre ellos. Dientes, observando cada movimiento del recién llegado. Bogdan respondió sin dudarlo, y de un trago vació el vaso. El líquido le quemó la garganta como un reguero de pólvora, pero no le tocó los ojos. ¡Oh! El anciano golpeó la mesa con fuerza suficiente para hacer rebotar los platos. El nombre de un guerrero. Veo que no eres un burak cualquiera perdido en el camino. Bebé. Como cosaco este. Los demás aullaron de aprobación y Zitomir volvió a llenar la copa, esta vez con una generosidad que olía a trampa. Bogdan sonrió, pero detrás de sus labios sintieron el sabor amargo de la desconfianza. La comida llegó en platos de barro. Platos humeantes, borscht espeso, varenik y relleno, trozos de carne oscura que la grasa goteaba sobre la madera astillada. Comió como un lobo hambriento, y ellos observaron sonriendo como el vino y el Orilka les hacían hervir la sangre. Cuando Rodko empezó a limpiar la mesa, empujando los restos a un rincón como si barrer las migajas de una fiesta de fantasmas, Pereliuk, el con ojos estrecho como las rendijas de una daga, sacó una baraja de cartas del interior de su gastado abrigo. Letras amarillentas por la edad. ¿Qué tal si le ganamos a la tormenta con un juego, Bratia? Sugirió, lanzando un mira a Bogdan. ¿Y tú, Lopeche, te animas a dar un paseo? ¿O tienes miedo de perder más de lo que ya has perdido esta noche? Bogdan se rió y se pasó la lengua por los dientes. El brillo apagado de las monedas de oro que Pereliuk lo arrojó sobre la mesa, cherbonets tras cherbonets, cayendo como gotas de agua. Miel envenenada, encendió algo en su pecho. Un viejo incendio, uno que ya había costado más que una paliza en el seminario. ¿Miedo? Repitió mientras sus dedos ansiaban recoger las cartas. ¿Cómo? Entonces, Diadko. No tengo una copica en el bolsillo, solo mis pertenencias del seminario. ¿Y quién dijo que necesitamos dinero? Pereliuk sonrió y sus dientes se parecían demasiado a colmillos para ser humanos. Apuesta tu Molivennik. Esa Biblia con la cubierta gastada que llevas como amuleto. Oh, el joven. Teme Burak ofender a Dios con un juego honesto. Los demás se rieron y el sonido resonó como el de uñas arañando el cristal. Bogdan sintió el peso del libro sagrado contra su pecho, sino la codicia, esa serpiente que siempre susurró al oído, era más fuerte que la prudencia. ¿Por qué no? Dijo extendiendo su mano. Pero te advierto, en el seminario lo llamaron Schuller. Y no fue por bondad. La risa que siguió fue un coro de risas estridentes, como si todos los presentes ya hubieran. Sabía que acababa de sellar un pacto. Se repartieron las cartas y Bogdan, con los dedos ágiles de quien ya había hecho más trampas de las que había rezado, empezó a ganar. Ante él crecía un montón de oro, mientras los cosacos, o lo que fuera
Estaban simplemente sonrieron, llenando sus copas una y otra vez como si el vino. Si se trataba de agua y borrachera, era un juego de niños. Pero a Bogdan ya le daba vueltas la cabeza. Cada sorbo que tomó parecía llenar su pulmones de niebla y las letras, una vez afiladas como cuchillos, ahora bailaban ante tus ojos. Los tuces se convirtieron en jotas, los coroli se convirtieron en desyaki como por magia. Y luego, sin darse cuenta, lo perdió todo, el Molivennik de las portadas descoloridos, el espejo con mango tallado que había heredado de su madre, el pañuelo de seda turco que guardó como reliquia, incluso el encendedor de piedra. Mala suerte, lo peché, gruñó Pereliuk, arrastrándose el oro con el puño. Gesto lento, casi de caricia. Pero no te preocupes. Todavía hay algo en lo que puedes apostar. Bogdan se rió, aunque tenía la boca seca como la ceniza. ¿Y qué sería, Diadko? ¿Mis botas? ¿Mi camisa? Cruza, dijo el anciano, y el aire en la taberna se volvió tan denso que Bogdan sintió como si se estuviera hundiendo en alquitrán. Solo una pequeña muestra de fe. Yo en intercambio ofrezco esta bolsa. Empujó una gruesa bolsa de cuero rebosante de monedas que brillaban como ojos de lobo en la oscuridad. Los dedos de Bogdan revolotearon sobre su pecho, donde el crucifijo de plata presente de su liubasa, quemado como hielo. Dudó. Pero entonces, como movido por una mano invisible, su quiset de tabaco se le escapó de los dedos y cayó al suelo. ¿Cuándo? Agáchate para recogerlo, ¿ves? Y lo que vio le heló la sangre. Debajo de la mesa, donde deberían haber estado las piernas de los hombres, había patas. Clavos. Cabra, garras de lobo, pies cubiertos de un pelaje espeso como el de un oso. Y Pereliub. Dios Todopoderoso. Debajo de la silla del anciano, una cola escamosa se retorcía. Como una serpiente ahogada. Chort Ziab, susurró Bogdan, mientras el sudor le corría por las sienes. Sabían que lo había visto. Podía sentir sus sonrisas ensanchándose como heridas, sus colmillos brillando en la penumbra. Pero él se enderezó fingiendo que no había pasado nada. Mientras la mente trabajaba más rápido que nunca. Una última ronda, dijo, extendiendo su mano sobre la mesa con una sonrisa que me dolieron los labios. Pero esta vez, Chur, juramos que es la última. Pereliub le estrechó la mano y el contacto fue como sostener un trozo de hielo que quemar. Dobrce lo peché. Que así sea. Se repartieron las tarjetas. Bogdan los sostuvo por un momento y luego, como si fue un movimiento casual, los dejó deslizarse debajo de la mesa. Con tus dedos. Temblando, dibujó sobre ellos la señal de la cruz, susurrando una oración que había aprendido cuando era niño, cuando su madre le enseñó a temer a la oscuridad. Cuando miró hacia atrás, las cartas eran normales. Los tuces eran tuces, los coroli conservaron sus coronas. Y esta vez ganó. Todo el oro de la mesa se deslizó entre sus manos como si fuera arena movida por el viento. Viento. Pero entonces Pereliuk se transformó. Su rostro, antes simplemente arrugado, ahora se desmoronó como cera en el fuego, dejando al descubierto un hocico de cerdo con colmillos amarillos y un par de cuernos retorcidos que brotaban de su frente. Los demás también. Cambiado, sus formas humanoides se desintegraron en sombras con garras y dientes. Sulmek, rugió Pereliuk, su voz ahora un coro de gritos superpuestos. Tú. Nos engañó Subratok. Y pensábamos que los del seminario solo sabían orar. Bogdan agarró la bolsa de oro y se dispuso a correr, pero el aire a su alrededor se hizo más espeso. Se espesó como miel podrida. Pereliuk golpeó la mesa con el puño y una ola invisible lo arrojó todo, tazas, monedas, el propio Bogdan, al aire como hojas en llamas. Un torbellino. Sostenía el crucifijo con ambas manos, mientras él. Los demonios aullaban a su alrededor, sus voces eran una sinfonía de blasfemias. Oye, mi cola. Gritó Pereliuk, y de la nada apareció un hombre delgado con levita andrajoso sosteniendo un violín que parecía hecho de huesos. Tócanos el tuyo. Mi bemol.
El arco raspó las cuerdas y el sonido que salió no fue música, fue el aullido de 1000 demonios siendo arrastrados al infierno. El violinista ahora flotaba, tal como Bogdan atrapado en la maldita vorágine, mientras los chortis reían, con la lengua bifurcada. Lamiendo tus labios. Mira, Bogdanko siseó Pereliuk, su aliento olía a carne podrida. Este es Tren, nuestro maestro de baile. Lo hemos mantenido encendido durante siglos y todavía. Entonces él juega para nosotros. Y tú sus ojos, ahora dos brasas, se fijaron en él. Joven. Tú serás el próximo en aprender qué es la eternidad. Bogdan cerró los ojos y se llevó el crucifijo a los labios. No quería ver él. Vórtice de caras demoníacas, no quería escuchar el grito del violín que parecía llorar. Para tu alma. Solo quería. Se despertó con el sol calentándole la cara, los tallos de trigo acariciando sus manos. Como los dedos de un amante. Su ropa estaba seca. El olor a tierra húmeda y a pan recién hecho llenó el aire. Se sentó de repente y miró a su alrededor. Donde una vez estuvo la taberna, ahora había solo una intersección de 3 caminos en medio de un campo dorado. Como si nada había existido. ¿Soñé? Murmuró pasándose la mano por el rostro. Pero luego intentó levantar su bolso y este no se movió. Tiró con fuerza y solo con un enorme esfuerzo logró arrancarlo del suelo. Cuando la abrió, su corazón se detuvo. Dentro, rebosante, estaba el oro. Todo el oro. Y en el fondo, casi escondido entre las monedas, algo brillaba con un brillo enfermizo. Un diente. Amarillo. Afilado. Como un cerdo. El hombre no vuela. Eso es un hecho. Pero tú, pequeña, tienes fiebre, tu madre siempre dice que la mejor medicina es una cama caliente y leche hervida con miel antes de ir a dormir. No. Niño. No es nada de eso. Amaba a una mujer que no era pura. Y ahora a mí. El propulsor está fallando. ¿Qué significa eso, Carlson? Ella no se lavó. Oh. Será porque cortaron el agua caliente durante 2 semanas. No, tonto. El agua no tiene nada que ver con eso. Te lo diré en 1 año, 2. Cuando crezcas un poco. ¿Él está bien? Entonces, ¿estás listo? No tengo miedo. Puff, débil con piernas delgadas. ¿Qué tal un poco de mermelada? La última vez funcionó adecuadamente. No, la gelatina no ayudará esta vez. ¿Tu padre todavía tiene ese brandy armenio que le regalaron por su cumpleaños? Creo que sí. Entonces, ¿a qué estás esperando? ¿Quieres que muera? O peor, hacerme ingresar en el hospital de distrito? Pero no lo entenderá. SHH pequeña. Cálmate, solo cálmate. Mejor presta atención y aprende, dijo Carlson, vaciando las últimas gotas de brandy en una copa de cristal tallado. ¿Tienes té negro? Hace uno fuerte. Ahora. Pero ya has bebido mucho. No es para mí, tonto. ¿Sabes qué es la falsificación? No parece una palabra difícil. Extraño. Vives aquí y no lo sabes. Bueno, pon a hervir. Mientras el agua se calienta, corre al baño. Necesitamos los perfumes de tu madre. Tómalo y tráelo aquí. ¿Perfumes? No te preocupes, amiguito. Ahora el tío Carlson te mostrará cómo, a lo largo de los años 90 se fabricó un XO francés de 20 años. Llena la tetera. Cuando el chico regresó con el frasco de perfume, Carlson lo vertió en la tetera. Ahora solo era cuestión de esperar a que se enfriara. Lo juro por mi hélice, tu padre no notará la diferencia. Simplemente no olvides. Vuelve a llenar la botella y vuelve a guardarla en el armario. Listo. Ya es tarde. Necesario. Vuelve al tejado. Música distante. Despierta, Sonia. Tenemos trabajo. ¿Qué trabajo? Preguntó el niño, frotándose los ojos adormilados.
En lugar de responder, Carlson le puso en las manos un trozo de papel arrugado. En superficie brillante una parte de la frase aún decía, reunión de empresarios. ¿Y quiénes son estos empresarios? ¿Tonto? Son ladrones. Y es nuestro deber luchar contra ellos. La noche es cálida, él puede. Vuela en pijama. El aire de la noche alborotó el cabello del niño cuando se apagaron las farolas. Uno por uno. La oscuridad envolvió la ciudad, interrumpida solo por ventanas amarillas. Se esparcieron y la plata se derramó de la luna sobre el asfalto. Carlson, ¿podemos mirar por una ventana? Gran idea. La curiosidad es la madre de la sabiduría. Pero no me aprietes tanto el cuello. O me desmayaré. Lo siento. Se cernieron ante una ventana luminosa. En el centro de la habitación, una mujer. Mujer obesa pedaleaba furiosamente en una bicicleta estática, llorando con cada bocado. En un sneakers que sostenía con dedos temblorosos. Ah, la belleza de la autodestrucción. Suspiró Carlson extasiado. ¿Por qué llora? Porque no comprendes tu propia suerte. Un día la visitaré. Daré una charla motivadora y será la mujer más feliz del mundo. ¿Grave? ¿Cómo? Pequeña, además de tus rodillas raspadas, a veces rodillas como las de ella se esconden detrás de mis orejas. Y cuando eso sucede, se vuelven eufóricos. Eres increíble, Carlson. Pero es muy pesado. No podrás tomarlo y caerá. Ah, niña, todavía tienes mucho que aprender. Aplausos lejanos. Agárrate fuerte. Voy a aterrizar. Con un giro audaz, Carlson se lanzó a través de una claraboya entreabierta en el techo. De una mansión de 2 pisos, rodeada de vallas de hierro forjado en medio de un parque silencioso. El salón de mármol los recibió con la fragmentada luz de la luna. En cristales de araña, proyectando puntos danzantes en las paredes. En el centro, 2 largas mesas, cubiertas con manteles rojos, exponían platos de vajilla, cubiertos de plata y vasos vacíos. ¡Guau! ¡Qué hermoso lugar! Es un restaurante. El restaurante más caro de la ciudad. Solo mira. Incluso tiene una fuente de chocolate. Está bien, pequeña. Coge esa cubitera de champán. Ve a esa puerta. Hay refrigeradores allí. ¿Alguna vez has estudiado moluscos en la escuela? Sí. Obtuve las mejores calificaciones. Perfecto. Elige los más grandes con concha, y no te olvides de un cangrejo de río. ¿Qué es eso? Un cangrejo del tamaño de tu mano. Mientras tanto, mejoraré esto. Chocolate con un toque de mi fábrica. ¿Tienes una fábrica de chocolate? Date prisa, no arruines el ambiente. Música suave. Sentado en el tejado al atardecer, Carlson bebía champán directamente de la botella. Eructando las burbujas mientras el niño devoraba chocolates. ¡Qué bueno! Lástima que mis padres no lo crean así. No son ricos, pequeña. Ricos son esos ladrones que acabamos de robar. Carlson, ¿seremos siempre amigos? Por supuesto, amigo. Exclamó ella, presionándolo contra ella con un abrazo exagerado. Cuando sea mayor, formaremos un pequeño sindicato. La Sociedad de Aviadores. Intrépido. Simplemente no se lo digas a nadie o te encerrarán en el asilo. Risa estridente. La música crece.